Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Maralet Chuga Montenegro, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad UTPL. En esta tarde vamos a abordar un tema bastante importante que se titula Una crítica a la Constitución de la República del Ecuador del año 2018 respecto a la naturaleza como sujeto de derechos, un nuevo paradigma. Para hablar de este nuevo paradigma tenemos que enmarcarnos en el nuevo constitucionalismo ecuatoriano. El neoconstitucionalismo ecuatoriano siempre va a ser complejo de determinar su significado. ¿Por qué? Porque esta no se basó en unas bases dogmáticas, siempre ha sido de una forma subjetiva. Es así que la definición del neoconstitucionalismo ecuatoriano siempre va a estar acorde a quien lo ejerza, sea esto un jurista o sea esto una persona que esté enmarcada en el tema político. El neoconstitucionalismo por lo general en el Ecuador se lo ha entendido como una nueva visión, una nueva constituyente, la cual va a otorgar derechos y va a centrar al hombre como eje de derechos y no de derecho. Si bien es cierto, estas han sido las ideas que se han manejado del neoconstitucionalismo ecuatoriano, pero no existe una definición exacta. Con este preámbulo vamos a reenmarcarnos en el año 2008, donde se establece la Constituyente de la República del Ecuador, una nueva constituyente que viene a revolucionar cómo se había concebido el derecho constitucional antiguamente en el Ecuador. En esta Constitución se establece un listado de derechos para el hombre, pero hay un particular que nos llama la atención, al cual vamos a analizar el día de hoy. El artículo 71 establece que la naturaleza o la Pachamama es un sujeto de derechos. ¿Cómo ha concebido esta idea el Ecuador? Para algunos es una idea revolucionaria que nos lleva a un progreso. Para otros es un conflicto comprender esto. Aquí hay un debate filosófico. Si bien es cierto, los derechos son de los hombres y para el hombre por el hecho de ser hombre, ya que tenemos la virtud o las capacidades de inteligencia y voluntad, a diferencia de la naturaleza. La naturaleza es el lugar donde nos desarrollamos, pero no goza ni de inteligencia ni de voluntad. Es ahí donde se habla. ¿Está bien hablar de un sujeto de derechos o únicamente de una protección reforzada a la naturaleza? Esta situación ha generado debates en pro y debates en contra. El Ecuador en los últimos años ha resuelto casos donde se han visto afectados ríos, bosques y demás infinidades de cosas que abarca la naturaleza. La Corte Constitucional también ha hecho mención a esta circunstancia. ¿Y por qué la Corte Constitucional? La Corte Constitucional también marca un rol muy importante en el Ecuador, pues es el órgano de interpretación y control constitucional. Si bien es cierto, el artículo 71 nos habla respecto a que la naturaleza es un sujeto de derechos, pero ¿cómo interpretamos esta situación? Es ahí que voy a hacer mención al fallo 2167-2021-EP/2022. Exactamente, este es un fallo del río Monjas, un río que se ha encontrado contaminado a lo largo del tiempo y se hizo presente ante un cuerpo jurídico y se dio unas respuestas. Ante esto, la Corte Constitucional también acoge esta resolución que se da en el tribunal y nos da un criterio, una interpretación que hace a la misma. En referencia en el párrafo 222 establece de que se tiene que dar una protección a la naturaleza, que como personas naturales y jurídicas tenemos que protegerla. Ahí entramos en una duda. ¿Cómo la protección es de nosotros hacia ella? Pero ¿cómo sujeto de derechos? Aquí me entra otra incógnita. ¿Podemos hablar de una vulneración de derechos a la naturaleza o tenemos que referirnos
a un mal uso, a una transgresión de la naturaleza. Son muchas incógnitas que ha generado este artículo 71 en la Constitución. Asimismo, es interesante hacer mención al fallo de la Corte número 020-12-SP-CC, caso 1193-10-EP, en la cual establece la protección ambiental pertenece generalmente a los denominados derechos difusos, es decir, aquellos que están interesados, que no se sitúan a la cabeza de un sujeto determinado, sino que se encuentran definidos o discernidos en toda la integración de la comunidad. A mi parecer, a mi criterio, me quedo con esta interpretación de la Corte, que establece que la naturaleza goza de derechos difusos, de una aplicación en general. Con lo antes manifestado, y para no hacer muy largo esta crítica, tenemos que manifestar que la Constitución del 2008 quiso revolucionar, quiso poner en alto, quiso poner un freno y un cuidado a la naturaleza. Lastimosamente, la figura que se le dio no ha resuelto las circunstancias de la naturaleza, pues se sigue viendo una minería legal o ilegal, pero sigue afectando la naturaleza. De la misma forma, cuando se extrae el crudo, no se lo hace de la forma más óptima. Siempre va a haber un rango en la cual la naturaleza sale afectada. ¿Podemos seguir hablando de una vulneración de derechos? El Estado, como un ente, debería de ser el que predomine en acatar la Constitución de forma estricta. Lastimosamente, en este contexto miramos que no se da así, que la naturaleza sigue siendo atacada por el hombre. Háblese de hombre como persona natural, como persona jurídica, por intermedio de gobiernos autónomos, por prefecturas o por el mismo Estado. Lo último que podemos referirnos es de la consulta del Yasuní. En urnas se ganó, en la práctica se siguen explotando estas áreas. Es así que podemos ir concluyendo que esta figura que dio la Constitución a la naturaleza ayudó a proteger, le dio protección, al considerarle como sujeto de derechos, ha parado la situación que afecte a la naturaleza. Lastimosamente la respuesta es fácil. Esto no ayudó casi nada. La naturaleza sigue afectando, sigue siendo talada, sigue siendo contaminada, no hay los niveles ambientales requeridos y se sigue afectando. Es así que hago esta crítica a la Constitución y hago referencia a lo que establece Gargarella. Esto es un constitucionalismo adormecido, que quiere decir que me llené de artículos, pero que estos no ha dado un resultado al que queríamos llegar. Si bien es cierto, esta Constitución se ejerce o se establece desde un punto político de una lucha liberal de ambientalistas, pero no cumplió su objetivo. Finalmente tengo que hacerme una pregunta nuevamente. ¿Esta Constitución responde o dio una respuesta a la naturaleza para que no se transgreda más? Estamos hablando de que esta Constitución sí nos ayudó o no nos ayudó. La respuesta la tenemos cada uno de nosotros cuando miramos cómo ha sido afectada la naturaleza por una serie de atentados ante ellos. Es momento de hablar. ¿Necesitamos una nueva reforma? ¿O estamos en un momento de crear una nueva constituyente para darle la protección a la naturaleza? Y finalmente, yo me quedo a mi criterio. La naturaleza no debe de ser un sujeto de derechos, más bien tiene que gozar de una protección reforzada, buscando mecanismos diferentes que esto la refuercen o estableciendo norma pública tanto en gobiernos autónomos descentralizados, prefectura, Ministerio del Ambiente. Con esto podemos ayudar más a la naturaleza que haberla establecido como un sujeto de derechos. Muchísimas gracias.